Vamos a dar inicio. Por favor, todo el mundo con su código de comercio en la mano, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar lo que son las sociedades de tipo mercantil en Guatemala. ¿Sí? Vamos a enfocar, vamos a dar ingreso a algunos compañeros. Muy bien. Vamos a enfocar en el artículo 59, ¿sí? El cual habla sobre la sociedad colectiva. Posteriormente, del 59 al 67 tenemos la sociedad colectiva, tenemos del 68 al 77 la sociedad en comandita simple. Posteriormente tenemos la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar por el artículo 59, ¿verdad? El cual nos habla sobre la sociedad colectiva. Eh, Me gustaría que todas las personas puedan eh, confirmarme si ya pueden ver en pantalla la imagen que les tengo. Sí, vamos a agregar a los últimos. ¿Me confirman si ven la presentación que tenemos en pantalla? Sí, Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, vean, ¿qué es lo que me sirve a mí para la clase del día de hoy? Y este es un método que a mí me sirvió mucho cuando me preparé para mis exámenes privados. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros estudiamos Derecho Mercantil, y por ejemplo, concretamente cuando entramos a conocer el tema de la sociedad de tipo mercantil, nos damos cuenta que existe una gran cantidad de contenido, ¿verdad? El articulado es muy extenso, lo cual a veces tiende a que nosotros podamos confundirnos o de alguna forma perdernos en cuanto a los tipos de sociedades mercantiles que existen en el Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Cuáles son sus similitudes, cuáles son sus diferencias y la forma más fácil y más práctica para que nosotros podamos, primero, desarrollar una definición de cada tipo de sociedad y segundo, conocer sus características y conocer cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Antes de iniciar, pues me gustaría que podamos apuntar una definición de qué es una sociedad de tipo mercantil, ¿verdad? Para que tengamos una definición bastante práctica y bastante sencilla, como siempre lo hago, para que sea de conocimiento y que ustedes puedan asimilar y se les pueda quedar la definición. Vamos a hablar sobre una sociedad de tipo mercantil, ¿sí? Y vamos a definir, para efectos de examen, que una sociedad de tipo mercantil es la personalidad jurídica propia, ¿sí? Es la personalidad jurídica propia que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Repito, la sociedad de tipo mercantil, ¿sí? Definiéndola, es la personalidad jurídica propia que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. ¿Sí? Si se dan cuenta, es una definición bastante sencilla que cualquier persona puede asimilar y que puede tener como una referencia común en cuanto a una sociedad de tipo mercantil. Ahora, el reto para la clase del día de hoy es que nosotros podamos asimilar y definir estas 5 tipos de sociedades que establece el Código de Comercio de Guatemala. Entonces, ¿cómo es posible que podamos definir a ciencia cierta y de una forma práctica las 5 sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio? Bien, existen muchos métodos y muchos tips para el estudio de los privados, porque cuando ustedes se someten a sociedad en privado se dan cuenta que tienen 3 materias a examinar y que el contenido y las leyes conexas son demasiado extensas. Entonces, nunca terminarían de estudiar si lo hacen de una forma muy específica, muy detallada. Entonces, el sistema que utilizamos para poder asimilar las 5 sociedades de tipo mercantil de una forma correcta, pronta y sencilla es la que ven en pantalla. Me gustaría que puedan apreciar primero, ¿sí? Que aquí arriba estoy detallando qué tipo de sociedades, ¿sí? Sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante, verdad? ¿Qué es importante para el estudio de las sociedades de tipo mercantil? ¿Sí? Aquí al lado izquierdo, ¿sí? ¿Sí? Vemos que la primera categoría es qué tipo de sociedad es, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad colectiva, hablamos que es una sociedad de tipo personalista, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, hablamos que es una sociedad de tipo personalista, ¿sí?
pueden ser capitalistas o personalistas, ¿sí? Sociedad comandita por acciones, ¿sí? Hablamos que es una sociedad de tipo personalista, porque así lo establece el Código de Comercio. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a la sociedad anónima, vemos que por su tipo es capitalista, ¿sí? A excepción de la sociedad de responsabilidad limitada, la cual es mixta, ¿sí? Puede ser personalista y capitalista, ¿sí? Ya en su momento vamos a detallar por qué son personalistas, por qué son capitalistas y esta por qué es mixta. Para la clase del día de hoy, el reto que tenemos es memorizarnos, ¿sí? O ir asimilando cada una de estas definiciones, porque si ustedes logran entender la mecánica de este cuadro, van a poder definir las 5 sociedades de tipo mercantil sin necesidad de aprenderse ninguna definición de memoria. ¿Por qué se los digo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la segunda categoría, en donde hablamos del nombre o cómo se identifica la sociedad, vemos que la sociedad colectiva se identifica con una razón social, ¿sí? La sociedad anónima se identifica con una denominación social. Ya vamos a explicar en la próxima clase qué es una razón social y qué es una denominación, pero vamos, por ejemplo, a la responsabilidad de las sociedades de tipo mercantil, ¿sí? Vemos que aquí en la sociedad colectiva, por ejemplo, la responsabilidad es ilimitada, ¿sí? La responsabilidad que tienen los socios. En la sociedad anónima, ¿sí? Por ejemplo, en la sociedad colectiva la responsabilidad es ilimitada, ¿sí? Pero en la sociedad anónima la responsabilidad es limitada, ¿sí? Otro ejemplo, cuando hablamos de capital, ¿sí? Otro de los rubros, capital, ¿sí? En una sociedad colectiva, ¿sí? El capital está dividido en aportaciones, es decir, no hay acciones, ¿sí? Son aportaciones que ellos hacen a la sociedad. A diferencia de la sociedad anónima, ¿sí? Está dividido y representado el capital por acciones, ¿sí? Aquí sí existen documentos nominativos llamados acciones, ¿sí? Otro ejemplo, ¿cuál es el órgano superior, ¿sí? Que toma decisiones en una sociedad? En el caso de la sociedad colectiva, es la Junta General de Socios, ¿sí? A diferencia de la sociedad anónima, ¿sí? El otro extremo es la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el órgano de administración en una sociedad colectiva? ¿Sí? Los socios, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia de la sociedad anónima. A diferencia de la sociedad anónima. Por favor, si pueden bloquear los micrófonos para que podamos continuar. A diferencia de la sociedad anónima, ¿sí? En la sociedad anónima, ¿sí? Los socios nombran a un administrador único o consejo de administración, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan, verdad? De primera mano les puede parecer un poco confuso, ¿sí? Pero el chivo o el tip para poder definir las 5 sociedades de tipo mercantil de una forma práctica y sencilla es memorizarse, ¿verdad? Todas las variantes y categorías que están al lado izquierdo, donde está el puntero del mouse, ¿sí? Tenemos por su tipo pueden ser personalistas o capitalistas, ¿sí? Por su nombre o cómo se identifican pueden ser por razón social o denominación social, ¿sí? Por el tipo de responsabilidad pueden ser ilimitada o limitada, ¿sí? Por el tipo capital pueden ser aportaciones o acciones, ¿sí? Por el órgano superior puede ser Junta General de Socios o Asamblea General de Accionistas. El órgano de administración, es decir, que lo administra, pueden ser los mismos socios o nombrar un administrador único, ¿sí? Y su órgano de fiscalización pueden ser socios no administradores en el caso de la sociedad colectiva, ¿sí? O accionistas, auditores o contadores en el caso de una sociedad anónima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder definir las 5 sociedades de tipo mercantil sin que nos puedan decir en un examen privado o en un examen parcial esa definición no es correcta, ¿sí? Una definición la definición para las sociedades de tipo mercantil tiene estas subcategorías. Son 6, ¿sí? Perdón, sí, son 7. 7 las que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Tipo pueden ser personalistas o capitalistas, por nombre o cómo se identifica, razón social o denominación social, por responsabilidad ilimitada o limitada, por su capital, aportaciones o acciones, por el órgano superior, Junta General de Socios o Asamblea General de Accionistas, por su administración, socios o administrador único, y por su fiscalización, dependiendo del tipo de sociedades que tengamos. Entonces,
yo quiero definir, por ejemplo, imagínense que ustedes están en un examen parcial, un examen oral, o están en el día de su privado, ¿sí? Y los van a examinar sobre derecho, la rama de derecho mercantil. Y les preguntan, mire, deme una definición de sociedad colectiva, ¿sí? Entonces ustedes van a iniciar, como tienen este cuadro en la mente, ¿sí? Y con este cuadro no hay pierde, ¿sí? Cuando ustedes están en este cuadro en la mente van a iniciar, bueno, sí, con mucho gusto, una definición de sociedad, de una sociedad de tipo mercantil, sociedad colectiva. Bueno, por su tipo, la sociedad colectiva es personalista, ¿sí? ¿Sí? Por cómo se identifica, la sociedad colectiva se identifica con una razón social, ¿sí? La responsabilidad en el caso de la sociedad colectiva es ilimitada, ¿sí? Su capital está dividido en aportaciones, ¿sí? Su órgano superior es Junta General de Socios. El órgano de administración son los mismos socios y el órgano de fiscalización son los socios no administradores. Entonces, ustedes se llevan acá todas las subcategorías y con esto definen el tipo de sociedad colectiva, que es sociedad que están hablando, ¿sí? Ahora, les voy a dar un tip para que ustedes vayan asimilando más este cuadro. Si se dan cuenta, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones son muy similares, ¿sí? Son de tipo personalista, ¿sí? Se identifican por medio de una razón social, las tres, ¿sí? La responsabilidad es ilimitada, ¿sí? Ahorita vamos a explicar estos dos cuadritos aquí que pueden generar duda. El capital, aportaciones, ¿verdad? Aportaciones, aportaciones. En el caso de comandita por acciones, sí son acciones, pero las coloco pegadas porque son similares, ¿verdad? El órgano superior, Junta General de Socios. El órgano de administración son los socios y el órgano de fiscalización son socios no administradores o en el caso de las comanditas, ¿sí? Socios comanditarios. Ahora, si ustedes se van a las últimas dos sociedades de tipo mercantil que tengo al lado derecho, ¿sí? Se van a dar cuenta que son muy similares, ¿sí? Esta, por ser mixta, también es capitalista. La sociedad anónima es una sociedad de tipo capitalista. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad de tipo capitalista. Ambas se identifican con una denominación social, ¿sí? Esta por ser mixta por razón o denominación. Ambas tienen responsabilidad limitada, ¿sí? ¿Sí? En el caso de la sociedad anónima, sí está representado su capital por acciones. En el caso de la responsabilidad ilimitada, no está dividido por aportaciones, ¿sí? No existen acciones, son aportaciones, perdón. Y en el caso del órgano superior, en el caso de la responsabilidad limitada, son Junta General de Socios y la sociedad anónima es Asamblea General de Accionistas. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes empiecen a asimilar con este cuadro? Y me gustaría que escucharlo, ¿verdad? Estas tres sociedades son similares, ¿sí? ¿Sí? No son iguales, pero son similares. Estas dos sociedades también son similares en algunas cosas. No son exactamente iguales, pero son muy similares, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que aprender y empezar a asimilar para poder desarrollar una definición de cualquier sociedad de tipo mercantil, ¿sí? No en este orden, sino en cualquier orden, ¿verdad? Cuando les hablen de una sociedad de tipo mercantil en comandita por acciones, recuerden este cuadro, ¿sí? Cuando les hablen sobre una sociedad anónima, recuerden este cuadro, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Nunca se les va a olvidar, ¿sí? Este cuadro es efectivo, está comprobado en muchos estudiantes que se dedican para prepararse su examen técnico profesional y su examen privado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si yo quisiera definir, por ejemplo, qué es una sociedad en comandita simple, ¿sí? Sin necesidad de estudiar, ¿sí? Libros completos o estudiar toda la ley completa para poder entenderlo, me voy al cuadro, ¿verdad? La sociedad en comandita simple es una sociedad de tipo personalista, se identifica con una razón social, su responsabilidad es ilimitada, su capital está constituido por aportaciones, ¿sí? Su órgano superior es la Junta General de Socios, su órgano de administración son los socios y su órgano de fiscalización son los socios comanditados, ¿sí? Ahora, nadie les va a poder reputar esta definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple con todos los elementos, ¿verdad? Su tipo, cómo se identifica, cómo es su responsabilidad dentro de la sociedad, cómo está constituido el capital, cuál es su órgano superior, cuál es su órgano de administración y cuál es su órgano de fiscalización, ¿sí? Tal y como lo definimos al inicio de la clase, ¿sí? Una sociedad de tipo mercantil, ¿sí? Es la personalidad jurídica propia que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro, ¿sí? Yo creo una personalidad jurídica, ¿sí? Para dedicarme a una actividad económica con ánimo de lucro. Puedo elegir cualquiera de estas cinco sociedades, ¿sí? Sociedad anónima, una sociedad en colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada,
La más común es la sociedad anónima, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Pero también puedo utilizar las otras 4 sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio. Ahora, antes de continuar, ¿sí? Y continuar analizando este cuadro, me gustaría saber, ¿el cuadro es sencillo de asimilar? ¿Lo entienden? ¿Logran identificar las similitudes? Sí, Para Para mí mí sí, Lick. está muy Yo claro. siento O sea, que sí está muy claro, Lick. Ok, bien. Este cuadro que está aquí es el resumen del resumen del resumen, ¿sí? No van a encontrar una forma más sencilla de aprenderse las 5 sociedades de tipo mercantil. Al menos yo, para objeto de examen, voy a preguntar obligatoriamente las 5 sociedades de tipo mercantil, ¿sí? Y teniendo este cuadro a la vista, no necesitan más, ¿sí? Ahora, por supuesto que nosotros vamos a ir detallando un día para cada clase una sociedad, ¿sí? Hoy les presento este cuadro para que no se pierdan. Mejor si lo imprimen y lo tienen a la mano, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar sobre la sociedad colectiva, la próxima clase sobre la sociedad en comandita simple, la próxima clase la sociedad en comandita por acciones, la próxima clase responsabilidad limitada y posteriormente sociedad anónima, ¿sí? Vamos a estudiar por qué una es personalista, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una sociedad sea de tipo personalista? ¿Sí? Cuando veamos la sociedad anónima vamos a estudiar por qué una sociedad es capitalista, ¿sí? O por qué la responsabilidad de los socios en una es ilimitada y en otra es limitada, ¿sí? Eso lo vamos a definir, ¿sí? Poco a poco. Lo que yo quiero es que ustedes tengan un mapa mental y tengan grabado este cuadro que propongo para las sociedades de tipo mercantil. Entonces, por ejemplo, me gustaría que alguien pueda habilitar su micrófono y para motivar la participación le voy a regalar 5 puntos. Y que me diga su nombre y su carnet. Elba Gabriela Sanabria Ortiz, carnet Elba, 2001-14-244. muy bien. Elba, repítame su carnet. 2001-14-244. 12244. Va, excelente. Elba, Mande. le voy a dar los 5 puntos si usted me define, ¿sí? ¿Qué es una sociedad en comandita por acciones? Es una sociedad de tipo personalista que se identifica por medio de una razón social. Su responsabilidad recae sobre los socios comanditarios, es subsidiaria, ilimitada y solidaria. El capital está dividido en acciones. Su órgano superior es la Junta General de Socios. La administración está a cargo de los socios y la fiscalización de los socios comanditarios, auditor y contador. Va, excelente. Muy bien. Ya tiene los 5 puntos. Ahora, ¿qué probamos con este sistema de la sociedad de tipo mercantil? Que es muy fácil definirlo a ustedes, ¿sí? Es muy fácil definirlo. Si ustedes aprenden estos subtítulos, ¿sí? ¿Qué tipo de sociedad es? ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cómo está el capital? ¿Cuál es su órgano superior? ¿Cuál es su órgano de administración y fiscalización? Si ustedes aprenden esta columna que está acá, ¿sí? Les va a ser muy fácil poder asociar qué sociedades son personalistas y cuáles son capitalistas, ¿sí? ¿Sí? Cuáles son por aportaciones y cuáles son por acciones, ¿sí? Están juntas adrede, están hechas juntas adrede para que ustedes tengan un mapa mental memorizado, ¿sí? Y que nunca se les olvide, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Cuando ustedes ingresen a su examen privado tienen una hora, ¿sí? Para poder contestar lo que el examinador les quiera preguntar, ¿sí? Seguramente los van a querer agarrar por la sociedad de tipo mercantil, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Recordar su cuadro, ¿verdad? El cuadro que vieron en Derecho Mercantil 1, ¿sí? De una forma muy fácil van a poder definir, ¿verdad? ¿Cuál es cada una de las tipos de sociedad de tipo mercantil? ¿Sí? Recordando esta columna que está acá. ¿Cuál es su tipo? ¿Cómo se identifica? Su responsabilidad, su capital, su órgano superior, administración y fiscalización, ¿sí? Entonces, haciendo otra prueba, ¿alguien más que quiera participar? Yo, Lick. ¿Tu nombre? Orlando René Pineda Castañeda. ¿Cómo? Orlando René Pineda Castañeda. Orlando, René Pineda Castañeda. ¿sí? ¿Tu carnet? 2018 Sí. 07399. Ok. Orlando, necesito que me definas, ¿sí? La sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí?
completa. Es tipo mixta, personalista y capitalista. Nombre, como se identifica, razón o denominación social. Responsabilidad, limitada. Capital. El capital está dividido en aportaciones, no acciones. Órgano superior, la Junta General de Socios. Administración, los socios. Fiscalización, socios por medio del Consejo de Vigilancia. Bueno, muy bien, está bien. Tenés los 5 puntos, pero te fuiste por la fácil, ¿va? Yo lo hubiera definido, bueno, muchas gracias. La sociedad de responsabilidad limitada, por su tipo, es mixta, ¿va? Puede ser personalista o capitalista, ¿sí? Chile, disculpe, es que las letritas, si yo uso lentes, no muy las distinguía. Se identifica por medio de una razón o una denominación social, porque es mixta, ¿verdad? Es una sociedad de responsabilidad limitada. Su responsabilidad es limitada, ¿sí? Mi responsabilidad como accionista en esta sociedad va a estar de acuerdo al monto de las aportaciones que yo hago, ¿sí? El capital en este tipo de sociedad está dividido por aportaciones. Los socios aportan a la sociedad, ¿sí? No tienen un aporte dinerario para posterior recibir acciones, ¿sí? El órgano superior es la Junta General de Socios. El órgano de administración, es decir, el órgano que se encarga de que funcione la sociedad, ¿sí? Pueden ser los mismos socios o ellos pueden nombrar a un administrador único, ¿sí? O un consejo de administradores, es decir, varios administradores, ¿sí? Su órgano de fiscalización son los socios por medio de un consejo de vigilancia, es decir, varios socios que crean un consejo para vigilar a la sociedad. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, es sencillo, es práctico y sencillo poder definir, ¿sí? Cada una de las sociedades de tipo mercantil. Obviamente. Disculpe, Liga, es que las letritas no muy las miraba, oye, no va a creer que no lo quise hacer como Okay. Yo voy a mandar este cuadro o lo voy a subir a Classroom para que lo tengan. Yo les recomiendo que por favor lo impriman o lo apunten en su código de comercio, porque con este sistema nunca se les va a olvidar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en la sociedad en comandita por acciones, tomemos la que está aquí en medio, ¿sí? Es una sociedad que por su tipo es personalista, ¿sí? Se identifica por medio de una razón social, ¿sí? La responsabilidad en la sociedad en comandita por acciones es distinta, ¿sí? En el caso de los socios comanditarios es subsidiaria, limitada y solidaria. En el caso de los socios comanditarios, ¿sí? Es limitada, ¿sí? En una es ilimitada y en otra limitada, ¿sí? El tipo de responsabilidad. Ya vamos a definir por qué. Lo que necesito es que ustedes primero tengan el mapa mental de memoria de cada una de las sociedades de tipo mercantil. El capital, ¿sí? Está dividido por acciones, ¿sí? Porque es una sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Su órgano superior es la Junta General de Socios. Su órgano de administración son los socios y su órgano de fiscalización son los socios comanditarios, ¿sí? Que pueden nombrar a un auditor o un contador. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa para efectos de la clase del día de hoy? Tal y como yo algún día lo aprendí, ¿sí? Estas 5 definiciones de las sociedades de tipo mercantil, que hoy está aprobado por 2 compañeros, lo lograron desarrollar, lograron armar una definición de una sociedad de tipo mercantil que no conocían, que era nueva, en base a respetar las categorías y los rubros del cuadro que propongo, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Obviamente, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir comprometiendo un poco más y vamos a entrar a ver que es un poco más confuso el tema de la sociedad de tipo mercantil. Pero con que sepan esto que está en el cuadro, yo me quedo tranquilo y soy feliz con el hecho de saber de que tienen el conocimiento grabado, ¿sí? De qué es una sociedad colectiva, qué es una sociedad anónima. Una diferencia, por ejemplo, si se dan cuenta, en una sociedad anónima, ¿sí? O una sociedad de tipo capitalista, no hablemos del nombre de la sociedad, ¿sí? Si se dan cuenta, en una sociedad de tipo capitalista, la responsabilidad es limitada, ¿sí? Yo como socio tengo responsabilidad civil, penal y cuentadancia, ¿sí? Limitada, ¿sí? Tengo una responsabilidad que va acorde al pago de las acciones que yo ya hice, ¿sí? A diferencia de una sociedad colectiva, ¿sí? Aquí la responsabilidad que tengo civil, penal, administrativa y la cuentadancia y también la responsabilidad que tengo al momento de las pérdidas en una sociedad son subsidiaria con todos los socios, solidaria con todos los socios e ilimitada, ¿sí? Existen diferencias, ¿verdad? Diferencias. Una capitalista tiene responsabilidad limitada, ¿sí? Tiene acciones, ¿sí? El capital está dividido en acciones. Ya les voy a explicar, por ejemplo, en una siguiente clase, cómo se constituye el capital en cada una de estas 5 sociedades, ¿sí? Cómo se elige este órgano superior, por ejemplo, ¿sí?
cómo se elige este órgano de administración, ¿sí? Cómo se establece cuál va a ser la responsabilidad de los socios en cada una de estas sociedades, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué a unas se les identifica con razón social y a otras con denominación social? ¿Sí? Eso ya lo vamos a detallar, pero si no tienen en la mente este cuadro, se les va a complicar mucho poder aprenderlo, ¿sí? Entonces yo propongo este cuadro como una forma práctica de poder aprender la definición sencilla de las 5 sociedades de tipo mercantil. Ya apuntamos una definición muy sencilla, ¿sí? Una sociedad de tipo mercantil es la personalidad jurídica propia, ¿sí?, que se crea para iniciar una actividad económica con ánimo de lucro. Simple. Creo una personalidad jurídica para dedicarme a una actividad con ánimo de lucro, ¿sí? Creo cualquiera de estas 5 sociedades de tipo mercantil para dedicarme a una actividad que me genere ganancias, ¿sí? Entonces, lo importante es, compañeros, y tarea para el siguiente día de clase, y se los voy a preguntar, es este cuadro, ¿sí? Este cuadro. En la siguiente clase nosotros vamos a ver este mismo cuadro, ¿sí?, pero con explicaciones más avanzadas de por qué una es personalista y otra es capitalista, ¿sí?, del por qué en unas son aportaciones y en otras son acciones, ¿sí?, para que vayamos desarrollando. Bien, ahora, por favor, me gustaría que, me imagino que todos ya tienen el cuadro ahí en pantalla. ¿Es fácil de asimilar este sistema para el estudio de la sociedad de tipo mercantil? Sí, ¿Alguien que lo haya visto y que me ha dicho, mire, Lick, es súper sencilla el sistema que está utilizando, es comprensible, lo entiendo? Chile se entiende muy bien, solo por las letritas, pero sí está bien. Licenciado, se entiende sí muy está bien. comprensible. Ok, Sí, perfecto, muy bien. sí, licenciado. Muy bien, perfecto. Yo les voy a enviar este cuadro para que ustedes lo Sí, le tengan, entiendo. lo imprimen y lo desarrollen en su código de comercio, ¿verdad? Este cuadro es un cuadro sencillo que yo hago. Ustedes lo pueden desarrollar de una forma más enriquecedora, ¿verdad? Pero lo hago de esta forma para que tenga mayor potencial para entender. Ahora, importante, algo que se me había olvidado, ¿sí? Y es de cajón, ¿verdad? Las preguntas en el examen privado, ustedes desde hoy se deben de preparar para su examen privado, esa es la meta, ¿verdad? Si no lo hacen para eso, están un poco perdidos en cuanto a la canalización que están haciendo de sus conocimientos, ¿verdad? Las sociedades de tipo mercantil, las 5, son preguntas obligatorias en su privado. Siempre se las van a hacer, ¿sí?, sin excepción. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir subrayando su código, ¿sí?, y memorizarse el cuadro que yo les propongo. Ahora, importante que se me había olvidado, ¿sí?, en algunas clases anteriores, y que va en relación al código de comercio. ¿Se recuerdan que nosotros apuntamos una ficha técnica del código de comercio en los primeros días de clase? ¿Sí? A esa ficha técnica quiero que le agreguen, ¿sí?, que el nombre común del código de comercio es Código de Comercio de Guatemala, ¿sí?, pero su nombre legal es el decreto 2-70, ¿sí? Ahora, ya que apuntaron estas dos cosas, quiero que apunten cuál es la estructura del código de comercio, ¿sí? Y lo van a apuntar en donde lo tengan, en su pasta, van a poner estructura del código de comercio, ¿sí? Y de una forma falsa, Licenciado, buenas noches. nos han explicado, sí le escucho. Buenas noches, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo primero? Disculpe, gracias. Sobre Sí, la ficha. sí, la fecha técnica, el nombre común del código de comercio es Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Erróneamente las imprentas en Guatemala imprimen los códigos de comercio únicamente con el nombre Código de Comercio, ¿verdad? Pero ese no es el nombre correcto, ¿verdad? El nombre correcto es Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? No sé hasta el día de hoy por qué omiten poner Código de Comercio de Guatemala o imprimirlos así, pero si ustedes revisan códigos de comercio anteriores, sí estaba detallado el Código de Comercio de Guatemala específicamente, ¿sí? El mío indica Código Comercio de la República de Guatemala, decreto Excelente. 270. Código de Comercio de la República de Guatemala. Ese es el nombre correcto del Código de Comercio, ¿verdad? Regularmente, a veces, cuando nos sometemos a un examen privado, por ahí nos quieren agarrar, ¿verdad? Por ahí nos quieren agarrar por cosas tan sencillas. Cuando les pregunten a ustedes cuál es el nombre legal del Código de Comercio, correcto, es el decreto 2-70. ¿Sí? Les van a preguntar cuál es la estructura del Código de Comercio, ¿verdad? Para que ustedes, si no conocen el Código de Comercio, ¿cómo pueden desarrollar una fase de derecho mercantil?
Entonces vamos a apuntar la estructura del Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Bien, la estructura del Código de Comercio de Guatemala, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos nuestro código, vemos que primero vamos a encontrar disposiciones generales, ¿sí? Esa es la estructura del Código de Comercio de Guatemala. Tenemos como número 1, disposiciones generales, ¿sí? Posteriormente tenemos el libro primero, que habla sobre los comerciantes y sus auxiliares, el libro segundo, que habla sobre las obligaciones de los comerciantes, el libro tercero, que habla sobre las cosas mercantiles, el libro cuarto, que habla sobre las obligaciones y contratos mercantiles. Repito, para que no se atrasen, la estructura del Código de Comercio es, número 1, disposiciones generales. Número 2, los 4 libros que contiene el Código de Comercio. El primer libro, comerciantes y sus auxiliares. Segundo libro, obligaciones de los comerciantes. Tercer libro, cosas mercantiles. Y cuarto libro, obligaciones y contratos mercantiles. ¿Sí? Posteriormente a eso, tenemos los procedimientos mercantiles, ¿sí? Posterior a eso tenemos las disposiciones transitorias, ¿sí? Y como último tenemos las disposiciones derogatorias y modificatorias. Entonces, el día de mañana que yo les pregunte su examen parcial o el día de su examen privado, les van a decir, mire, dígame cuál es la estructura del Código de Comercio. Bueno, veamos si conoce su código. Entonces ustedes van a responder de una forma muy sensata y concreta, con mucho gusto. La estructura del Código de Comercio es, como número 1, encontramos las disposiciones generales, ¿verdad? Seguido a eso encontramos los 4 libros del Código de Comercio. El libro primero habla sobre los comerciantes y sus auxiliares, el libro segundo sobre las obligaciones de los comerciantes, el libro tercero de las cosas mercantiles, y el libro cuarto habla sobre las obligaciones y contratos mercantiles. Posterior a eso tenemos una etapa de procedimientos mercantiles, ¿sí? Para finalizar, tenemos las disposiciones transitorias y finalmente las disposiciones derogatorias y las modificatorias. Esa es la estructura del Código de Comercio, ¿sí? Esa es la estructura. Eso va acompañado de que el Código de Comercio tiene 1039 artículos, ¿verdad? Que desarrollan los 4 libros. Entró en vigencia el 1 de enero de 1971. Entonces, si tenemos bien desarrollada esta ficha técnica, vamos a demostrar que conocemos nuestro Código de Comercio, ¿sí? Cuando nos pregunten sobre las sociedades de tipo mercantil, con mucho gusto, licenciado, las sociedades de tipo mercantil están reguladas en el artículo tal, se van al artículo y le van a decir, denme una definición, defíname las 5 sociedades de tipo mercantil, con mucho gusto, las 5 sociedades de tipo mercantil están tal y tal y tal, y se llevan ustedes el cuadro que tienen en la mente. De esta forma, no se pierden, ¿sí? Existe una forma de cómo estudiar el Código de Comercio y el derecho mercantil, ¿verdad? Erróneamente nos han enseñado que tenemos que definir libros completos, aprendernos libros completos de memoria para poder definir las instituciones del Código de Comercio. Nos han enseñado que tenemos que estudiar mucho tiempo el derecho mercantil para poder entenderlo todo, con todas sus leyes conexas. Disculpe, ¿qué decreto mencionó? ¿Perdón? 2-70. Gracias. De nada. Entonces, esta ficha técnica va a venir en segundo examen parcial, seguro viene. Voy a preguntarles también las disposiciones transitorias y lo de las disposiciones derogatorias y modificatorias del Código de Comercio, para que ustedes también puedan apuntar a la parte de disposiciones transitorias, ¿sí? Las disposiciones transitorias, ¿sí? Son regulaciones, ¿sí? Que resuelven cosas pendientes, ¿sí? Una vez resueltas, estos artículos pierden vigencia. No sé si ustedes han escuchado que en muchas leyes, incluso en la Constitución y leyes ordinarias, a veces existen disposiciones transitorias, ¿sí? Esto quiere decir que cuando nazca la vida jurídica o entre en vigencia esta normativa, ¿sí? Estos artículos quedan como pendientes, ¿verdad? De cosas que van a suceder dentro de la normativa del derecho mercantil, ¿sí? Una vez han sido resueltos, estos mismos artículos pierden su vigencia. Entonces, por ejemplo, es muy común que en los exámenes privados nos consulten, mire, explíqueme usted cuáles son los únicos artículos que pierden su vigencia por sí solos.
Bueno, licenciado, con mucho gusto. Los artículos que pierden su vigencia por sí solos son los artículos que forman parte de las disposiciones transitorias, ¿verdad? Ya vamos a desarrollar los del Código de Comercio, pero no quiero cargarles excesivamente un contenido para que no pierdan lo que ya tienen retenido. Entonces, importante, compañeros, ¿a quién va dirigido el Código de Comercio en Guatemala? ¿O a quiénes les aplica? Una pregunta de parcial, por ejemplo. ¿A A los quiénes? comerciantes, ¿no? Regularmente todo el mundo contesta a los comerciantes, ¿verdad? Es lo más práctico, lo más lógico. Pero la persona que me contestó, me gustaría que lea el artículo 1 del Código de Comercio. Artículo 1. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Ahora, producto de la lectura, vemos que no solo aplica a los comerciantes, ¿verdad? Aplica también a los negocios jurídicos, a las cosas mercantiles, ¿sí? Que vamos a empezar a desarrollar ya en el uso de nuestro Código de Comercio. Bien, para yo quedarme tranquilo, el cuadro que les enseñé, con el cual desarrollamos las definiciones de la sociedad de tipo mercantil, para ustedes es una técnica sencilla, práctica, de similar, fácil de entender. Sí, licenciado. Ok, excelente. Como tarea para el próximo día de clases, memorícense ese cuadro, ¿sí? Memorícense. En el próximo día de clases yo voy a habilitar cámaras y voy a pedir que la persona que yo le pregunte habilite la cámara, ¿sí? Y vamos a preguntarle directamente por cada una de las sociedades de tipo mercantil que hoy les desarrollé, ¿verdad? No vamos a profundizar, solo voy a preguntarlo del cuadro, para que cuando nosotros desarrollemos una por una, ustedes van a ir entendiendo a qué es a lo que me refiero cuando hablo de qué tipo de capital tienen, qué tipo es, cuál es la responsabilidad. Así que eso es todo por hoy. Les agradezco que me hayan acompañado en la clase puntuales el día de hoy. Los veo el próximo día de clases. Me comprometo a subirles sus notas, ¿verdad? A la cartelera para el día de lunes. Y pues, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche, Liz. Buenas noches. Gracias, Gracias por mis puntos. licenciado.